Bien, vamos con el tercer y último vídeo dedicado a la pintura veneciana. Me había quedado yo muy corto con Veronese y prácticamente ni siquiera había tratado a Tintoretto, y bien merecen los dos un último vídeo. De Paolo Veronese podemos decir que es el pintor del lujo, el gran decorador de la escuela veneciana, un gran retratista y un pintor de composiciones enormes, complejas, llenas de personajes, de detalles, de anécdotas y libre hasta el punto de tomar un tema tan serio como el primer milagro que hace Cristo, las bodas de Caná, encargo que le hace San Marcuola en Venecia, y que él convierte en una escena, como veis, pues eso, de un banquete, pero un banquete lleno de personajes reales de la época, porque aquí nada menos que están los propios pintores de la escuela veneciana, como este grupo que es una especie de homenaje a la música en Venecia, ¿no? Este grupo de cámara con violas, violonchelos, violones, etcétera, ¿no? Que están detrás de estos perros de caza, de estos galgos, y cuyos retratos son, curiosamente, los de Tiziano, Veronese, Tintoretto y Giorgione. Pero además, en medio del cuadro, pues están nada menos que la reina María de Inglaterra, fijaros, os la señalo, el sultán Solimán el Magnífico, el emperador, el rey, perdón, Francisco I de Francia, el emperador Carlos V y otros muchos soberanos de la época. Claro, la Inquisición, viendo todo esto y cómo, aunque es verdad que Cristo está en el centro, pues pasa totalmente desapercibido en medio de este mare magnum tan poco religioso, tan profano, con estos personajes en actitudes de lo más dinámicas, con esta sinfonía de colores y estas arquitecturas paladianas que sirven para crear el punto de fuga y para crear también esta ambientación tan majestuosa, pues le pregunto que qué demonios era este atrevimiento de meter hasta papagayos, turcos y soldados protestantes en un cuadro. Y la respuesta de Veronese es impagable. Nosotros los pintores somos como los poetas y los locos. Ponemos lo que nos da la gana en los cuadros. Es decir, Veronese no podía tener más cuajo como pintor, más valentía, enfrentándose a la Inquisición y reivindicando la libertad del artista para hacer sus obras como le diera la gana. Bien, pues esta obra, recordad que Napoleón tan asombrado quedó que se la llevó como botín de guerra cuando tomó Italia en 1797, todavía siendo un general del Directorio, para Francia, y que por eso está hoy en día en el Louvre. Y que muestra perfectamente ese gusto por el color, que predomina en él el gris perla y sea muy conocido por sus verdes. Aquí hay una riqueza enorme de gamas, de matices, una contraposición magistral de cálidos y fríos, y por supuesto unas figuras en todas las posturas que podamos imaginar, con violentos escorzos que ya nos llevan claramente al manierismo, como este personaje. Porque no olvidemos que Veronese es ya una generación posterior a Tiziano, ha nacido en 1528 y va a ser un pintor que viva en la segunda mitad del siglo XVIII. Su carrera será prácticamente en ese sentido un pintor manierista, anticipo, por supuesto, del barroco. Sus cuadros para los techos del Palacio Ducal, bueno, que son frescos, el triunfo y glorificación de Venecia, pues serían otra de sus obras maestras. Pero ya hemos visto en el vídeo anterior como también tiene cuadros mitológicos, como esta Venus y Adonis, que gracias a Felipe II conservamos en el Museo del Prado, o el Rapto de Europa. Ahí sí podemos ver esa tonalidad gris aperlada que predomina en él, y que normalmente pues no lleva unos tonos tan saturados y tan vivos como los que usaba Tiziano o Giorgione. Detalles de la obra que estábamos viendo antes. Fijaros lo que os decía de el gusto por lo anecdótico, por lo secundario, por los objetos, por las telas, por los retratos, y que la religiosidad queda totalmente subsumida en este banquete tan fastuoso. Y el grupo. Ahí veis quién es Tiziano, quién es el propio Veronese, ¿no? De blanco, con esa viola de gamba, y detrás de ellos pues estarían Tintoretto y Giorgione. Tintoretto, llamado Jacopo Robusti, un poquito más joven que Veronese, pero gran admirador de Miguel Ángel en sus perspectivas, sus musculaturas, ¿no? Su gusto por los escorzos, por las composiciones diagonales, por el dinamismo. ¿Qué os voy a decir? Es un pintor ya prácticamente barroco,
más que renacentista, de composiciones, ya digo, que con puntos de vista y con puntos de fuga muy diagonales, llenos de figuras, con unas luces que anticipan ya lo que será casi el tenebrismo, unos claroscuros muy violentos, y con un dibujo, eso sí, más marcado que en otros pintores de la escuela, pero a pesar de todo, pues que claramente es heredero en muchos aspectos de Tiziano y de los anteriores pintores de la escuela veneciana. Bueno, para la escuela de San Rocco hizo este Calvario y una Última Cena sensacionales, pero extraños, ya digo que con estas luces tan tenebrosas y tan artificiales, y luego, como veis, los escorzos y el dinamismo y bueno, aunque sea un cuadro que está muy bien centrado por el propio Cristo crucificado, pues en el fondo es un cuadro lleno de movimiento y casi de desorden, ¿no? Y de escorzos por todas partes. Aquí tenéis la Última Cena, donde todavía es más marcado ese barroquismo en la diagonal, como veis, de la mesa, que nos lleva a un punto de fuga muy, muy descentrado. Y como Cristo en el centro, que sí que está más iluminado que otros apóstoles, pues tampoco destaca todo lo que debiera, ¿no? Y nos acabamos fijando más pues pasa un poco como con Veronés, ¿no? En lo anecdótico, en los personajes que están en primer plano, en escorzo, sirviendo, ¿no? Los sirvientes, o los propios apóstoles hablando entre ellos, esas ángeles que parecen presencias casi espectrales, ¿no? Hechos con simplemente transparencias blancas, y esas luces con un claroscuro tan fuerte que ya digo que anticipan a Caravaggio y anticipan el barroco, y ese suelo un poco levantado con las baldosas. Todo esto lo vamos a ver en la obra que nos entra para Lebao, que no es otra que el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, que hace también Tintoretto en Venecia, pero que acabará para la escuela de San Marcuola, la iglesia, perdón, de San Marcuola, pero que acabará en el Escorial, y que hoy en día podemos disfrutar en el Museo del Prado, pues le influyó mucho a Velázquez. Velázquez fue el que lo puso en el Escorial, y parece ser que para la composición hasta de las Meninas se pudo inspirar un poco en él. Fijaros la arquitectura paladiana del fondo, el punto de fuga tan alejado y tan descentrado, ¿no? Con esas diagonales tan forzadas. Las líneas del punto de fuga aquí están totalmente descentradas y nos hacen una enorme diagonal cuyo inicio sería Cristo. Si os dais cuenta que está en el primer plano derecho del cuadro, lavándole los pies a Pedro, escena que está sacada de los Evangelios y que anticipa lo que luego va a ser la Última Cena que antes veíamos en el fresco de la escuela de San Rocco. Este es un óleo sobre lienzo enorme, de 5,5 metros casi por más de 2 de alto, 5 y pico de ancho. Curiosamente aquí es un perro el centro. Y la mesa, las arquitecturas, todos siguen las líneas del punto de fuga, pero con esas luces y esa perspectiva aérea también lograda, también un poco leonardesca, y luego la artificiosidad de los escorzos, de las posturas, la anécdota de este apóstol al que le están con mucho trabajo quitando esa especie de calzas que lleva, ¿no? de pantalones, en un escorzo muy violento, o el otro que se está desatando la sandalia en el extremo izquierdo del cuadro, y cómo pues, se centra más en lo anecdótico que en lo religioso. Cristo arremangado lavándole a Pedro, pues parece un personaje más en el fondo, ¿no? Bien, pues aquí podemos ver, ya digo, que ese gusto por colores artificiales, luces muy contrastadas, esta contraposición de cálidos y fríos, y este gusto por el detalle, y el barroquismo en el fondo que representa ya un Tintoretto y que nos hacen pues, cerrar con él la pintura veneciana prácticamente ya en un barroco adelantado. Otra vez las diagonales descentradas, los escorzos violentos, el movimiento desaforado, el dramatismo, la teatralidad, el claroscuro fortísimo, con ese ambiente pretenebrista, el hallazgo del cuerpo de San Marcos. Fijaros cómo están bajándolo con unas sábanas en un escorzo tremendo. Un pintor extraño, como veis, Tintoretto. Y nada, con eso pues ya cierro la pintura veneciana, que espero que os haya gustado. Es una escuela llena de gusto por el color, por la alegría, pero también a veces muy dramática, muy religiosa, que practica como nadie la pintura mitológica y el retrato,
y que supone un digno colofón al Renacimiento italiano y que completa muy bien pues esa pintura más intelectual y más arquitectónica de la Florencia del siglo XV y la pintura más magistral y gloriosa de la Roma del XVI. Hasta otra.